me hizo llorar otra vez el domingo a la mañana. Fue una alabanza llena de gracias, viniendo delante de Dios. Nosotros entregamos el culto y escuchamos la palabra, pero en este mundo no están perdiendo el sentimiento espiritual. Cuando nosotros lloramos por el Evangelio, por Jesucristo, cuando podemos sentir que Dios está vivo y estamos experimentando, nosotros escuchando esta alabanza, ese camino que Jesús fue, yo seguiré hasta el fin del mar. Si es por la evangelización mundial, por la evangelización de almas, yo voy a entregar toda mi vida. Esto es la alabanza de la misión del pacto. Hoy vino también a cantar los cantantes cristianas importantes y vino el hermano Kim Tae y nos alabó esta alabanza con el diácono. Ejemplo, ese harp es algo pesado y que es caro y que es difícil mover. Y también cuando escucho el instrumento Hegum, escucho el ruido y alabar al Señor, acompañar todos los instrumentos y alabar a nuestro Señor. Tenemos que ser un creyentes así. Vamos a dar un fuerte aplauso a todos los que alabaron hoy esta alabanza especial. Vamos a confesar confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Nosotros estamos entregando el culto unicidad, sala de unicidad y la sala de visión, y están en otras salas de cultos, y los hermanos que están entregando en líneas, vamos a alabar, vamos a saludar a todos juntos. Dentro de la oración está el poder de Dios. Con esta palabra voy a dar con el título de restauración de poder espiritual. Si vemos la corriente de esta época, hay una palabra que utilizan muchos, que es primera comunidad. Pyalimium, esto es la palabra unida de primera y lo mejor y la comunidad. O sea, la comunidad es el primero. A través de pandemia Corona 19, están aplicando esta palabra y se está ampliando. Ejemplo, en los lugares de las industrias de alimentos están saliendo muchos productos que ya al calentarse en microondas se cocina automática, y están saliendo muchos alimentos así. También en las industrias electrodomésticos también están apareciendo secadores de ropa, máquinas de lavar los platos, y se puede cocinar de una sola vez y se puede ordenar en una sola vez, y están apareciendo estos productos y están teniendo muchas famas. Y también en la industria de las bellezas, y están saliendo productos que hace achicar el tiempo. Están haciendo productos que puedan usar todo en uno y en cualquier secciones. Y también hay ropas que es mucha fama, que no hace falta planchar. Pero, ¿por qué yo digo esta palabra? Estando en la vida de espiritual, existe esta comodidad de primera. Es muy preocupante esto. ¿Por qué? A través de Corona 19, por pandemia, y están teniendo de dejar la distancia social continuamente. Y entonces ponen excusas y están dando espacio espiritual. Y pueden venir los 20% del asiento por la ley, y 80% están entregando el culto en línea por dejar distancia espiritual. Y el problema es que se están acostumbrados y se están naturalizando en esta forma, hablando falso, teniendo el teléfono móvil, entrando al internet. No hace falta ir a la iglesia, y dentro del equipo de móvil están todos los cultos y pueden ver todos los cultos. Al estar atrapado en este pensamiento, estas personas
Cuando ustedes entran en YouTube, sale un montón de palabras de púlpitos, abundantemente, si entran a YouTube. Si puedo ver esto, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Por qué dificultad voy a tener para ir a la iglesia o voy a vivir cómodamente? Ahora el canal de YouTube está ampliado por muchos lados y están metidos en universalismo de YouTube. Y además en los shopping y todas las marcas importantes sentados por teléfono móvil, las marcas mundiales por YouTube, por computadora. Antes no salía por internet, pero ahora está lleno ventas por YouTube, ventas por las ventas por internet, sentado. Y al tener esta facilidad dentro de YouTube, a través de YouTube, están echando cizañas inmensas, están tirando productos espirituales. Pero a través de YouTube, ¿cuál es el problema más grande? ¿Es el fact? ¿Es verdadero o es falso? Es muy difícil distinguir esto. Al escuchar esta palabra, es bueno. Escucho otra palabra, es bueno. Y ellos están atentos de eso y después se va a la derrota. En estos momentos, el Shincheonji se está cayendo y entonces ahora en Corea está ampliándose esta religión idolatría que es religión todopoderoso. Y entonces esta palabra se está emitiendo por YouTube por muchos lados, porque y se dice que porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta occidente, así será también la venida de Hijo del Hombre. Por eso están hablando, utilizando Mateo capítulo 24, 27, está hablando que el Señor de la segunda llegada va a llegar en el cuerpo de esta mujer china. Y le dicen relámpago oriente. Y están hablando que este Cristo del fin del mundo y está apareciendo en China Cristo y la segunda esposa es el Señor de la segunda llegada de Cristo. Esto es algo que no se puede hablar, pero están hablando esto. Esta es la iglesia de Dios que hizo An Sanao. ¿Qué están hablando en esa iglesia? Le dice, en vez de decir Señor Padre, dice que no, que An Sanao es el Padre. Está ampliándose iglesia de Dios. Ustedes al estar despiertos espiritualmente pueden distinguir, pero lo que no pueden distinguir están siendo todo engañados. En el país existe una iglesia y que están trabajando como la iglesia de Dios Todopoderoso y están haciendo esta religión de Todopoderoso. Si Shincheonji utilizó la estrategia de espía, pero esta religión de Dios Todopoderoso está utilizando de rangos y están formalizados de una organización. Especialmente utiliza YouTube y están utilizando YouTube en forma activa para comunicarse. Y también si vemos el tamaño es muy grande. Ustedes cuando ven van a saber esa imagen. Al ver esa imagen, yo mandé y él vino sin querer, mandó esta imagen y había miles de personas con la misma vestimenta y estaban alabando y golpeaban los pies como si fuese en España y están golpeando como zapatero y al lado, adelante, atrás y izquierda, derecha y está todo ordenado y estaba bailando y esa imagen parece un creyente, parece un himno, pero era una imagen
de 5.000 personas y hace imagen que del cielo está bajando Dios desde la nube. Y yo al principio no sabía qué asociación es este grupo y no sabía de dónde eran ellos, pero esto era religión de Dios Todopoderoso. Al ver un pastor yo no podía distinguir, pero imagínense los creyentes si hubieran escuchado esto. Es muy difícil. Hay muchas economías y a través de muchas personas y están haciendo este arte a través de YouTube. En YouTube, al verificar, hay una película de esta religión de Todopoderoso y está saliendo una película que se llama una película que se llama Marcado y están ampliándose en YouTube y es muy difícil diferenciar el cristianismo tradicional. En esta imagen y está la teoría de la religión todopoderosa. A través de la imagen YouTube, ustedes tienen que distinguirse bien. Dios, la iglesia de Dios Todopoderoso, y salen los símbolos ahí. Y ponen sus imágenes, sus películas, y empieza a meterse otras ideas. Si nosotros seguimos la comodidad espiritualmente, nosotros somos engañados y somos fracasados. Nosotros tenemos que seguir al Señor. Seguimos en la cruz, aunque muramos, seguiré a nuestro Señor. La alabanza de hoy eran los extremos que se puede cantar solamente a los discípulos. No es una alabanza que puede alabar cualquier persona. Tengo una alabanza que yo no puedo cantar. La persona que fue llamado, iré por muchos lados. Por eso admiro los misioneros. Ya el hecho de vivir en el otro país es costoso. ¿Ustedes alaban porque la letra es buena? Jesús, esta época que no tiene fe, está hablando con el deseo del pacto a través del capítulo. Los creyentes de la iglesia llevó que tengan la restauración espiritual y en cualquier situación y que puedan desaparecer y que puedan disfrutar la bendición y que sean líderes para la ampliación de Dios. Primer punto es solo fe. Jesús 한 사건이 기다리고 있어요. 본문에 보면 간질을 심하게 앓는 아들을 가진 한 사람이 예수께 나와서 내 아들을 좀 고쳐주세요라고 그렇게 외칩니다. 모든 간질이 흔들려서 있는 것은 Jesús, al bajarse del monte de transfiguración, y aparece un señor que su hijo estaba en dolencia lunático, pero esta persona no era que le sane simplemente, sino le dice una verdad. Yo traje a mi hijo para que le sane a mi hijo y no pudo sanar. Los discípulos suyos le dijo así. ¿Y cuándo sucedió?
la palabra de la semana pasada cuando llevó a sus discípulos Pedro, Juan y Jacobo y sucedió este caso. Y al escuchar la noticia de Jesús, y este señor llevó al muchacho, a su hijo, y estaban los 9 discípulos. Y a él le dijo que le sane a mi hijo, le pidió el favor. Pero los discípulos no pudo sanar, no pudieron hacer nada. Y también está teniendo el mismo contenido. Y en Mateo capítulo 10, y los escribas que 네, 집사님. 통역 중이라서요. 예, 말씀하세요. 제사들은 이것을 어떻게 할 수를 쫓아내며 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주시느니라. 권능을 주셨어요. 이미 주셨는데 Ya le dio el poder, 과거에 pero 일어났던 일이 왜 일어나지 않는지 ¿por qué está sucediendo esto? Que no pudieron sanar los discípulos. 일어날 줄 Lo que 알았는데 sucedió antes y pensó que iba a suceder ahora, pero no se levanta. ¿Por qué? 완전 무기력. Porque está totalmente con la impotencia, con la incredulidad. Pasando el tiempo, era esto. Jesús, mirando esta imagen de los discípulos, respiró un suspiro profundo. En versículo 17, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Le dijo: oh generación incrédula y perversa. Está hablando esta palabra. Esto es el contenido que está hablando a nosotros. Generación incrédula y perversa. La palabra perversa quiere decir que está torcido. En Deuteronomio 32:5 dice: analiza hacia la imagen de los pueblos de Israel. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Generación torcida y perversa. Como esto no tiene incredulidad y tiene el corazón torcida. Tiene que enfrentar con la fe, pero los discípulos no pudieron hacer. Más que nada, vio la experiencia, tuvo la experiencia que Jesús y ellos pudieron echar al demonio. Pero ¿por qué ese momento pudimos echar al demonio, pero ahora no? ¿Cuál es el problema de la fe? Es diferente el tamaño de la fe. El diagnóstico de Jesús era así. En ese momento tenía la fe de echar los demonios. Ese momento, con el temor, con la humildad, y al ser primero, ellos con todo el corazón de esperar, hizo ese ministerio en el campo. Y también en el nombre de Jesucristo echó al demonio, y viendo esa imagen se sorprendieron. Ustedes también tienen ese poder. Pastor, óreme. Obviamente hay parte para que orar, que tiene que orar pastor a ustedes, pero ya tienen poder ustedes. Al momento de querer a Jesús, son discípulos de Cristo. No es que vaya a seminario teológico, sino que ustedes al momento de querer a Jesús tienen la fuerza de vencer a este mundo. Por eso ustedes tienen la fuerza de echar al demonio, así que lo echen, no sean atrapados, no tengan miedo. Dios nos dio todo. Pero los discípulos, ¿por qué ahora no pueden? Al experimentar esto, tuvo un sentimiento de orgullo. Yo también puedo echar al demonio. Antes habrá salido el demonio, puede echar, así que ahora también, si voy, se irán.
pudo echar y no oraban. No era la fe, sino por la experiencia de sus pasados y estaban haciendo ese ministerio. Y entonces obviamente va a tener fracaso. Yo antes era así. Yo oré muchos antes y yo fui utilizado importante antes y ahora. Siempre ustedes tienen que tener el corazón de pobreza. Las personas que tienen pobreza de alma tendrán bendición. Yo soy misionero, yo soy pastor. No sean graciosos. Satanás no se mueve ni unos ojos. Yo soy anciano. Yo voy a la iglesia Yehuan. Piensan que el demonio se ríe de mí mirando nuestras imágenes. Espero que no vaya hasta el nivel de que se sonría el demonio. Hoy, preparando la palabra, aferré la palabra del capítulo 17, versículo 16, y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. No es una palabra tan penosa y trágico. Vino a recibir la respuesta, pero no puede dar la respuesta. Un incrédulo en esa forma, en otra forma, vino a buscar, pero no pudieron analizar, diagnosticar la espiritualidad del Estado. Y estaba hablando otra palabra. En vez de dar la respuesta, y estaban hablando juntos con ellos. Ustedes son diferentes. Ustedes son médicos espirituales. Ustedes son embajador de Cristo. Ustedes tienen que saber quiénes son ustedes. Esta identidad, Satanás nos hace confundir, nos hace equivocarnos. Por eso al venir al mundo no tiene fuerza y viven hacen una vida de fe como los no creyentes y se termina la vida. Esto es la realidad de la iglesia Corea. Esto es la iglesia del mundo. No tienen ni una fuerza. No son líderes para cambiar el campo. Ustedes mediten con el título de la palabra de la semana pasada. No cualquier persona puede ser líder cambiador del campo. Tienen que estar armados. Al venir a la iglesia, al tener trabajos, no, tiene que poner armadura espiritualmente. En esta época es la época de la enfermedad y es la época de problemas mentales. Hay muchos países que ya cuando ven en la calle, la mayoría, hay muchas personas que están medio mal mentalmente. No las personas que salen en TV. Estas tres organizaciones están metidos en la época de la falsa sanidad. Por eso, yéndose al tiempo, y esto es más preocupante cada rato, las personas están sufriendo de la espiritual, pero la iglesia es diferente. Vean, teniendo la edad, ¿quién va a venir a la iglesia cuando es mayor? Que sea mayor. No, nadie va a venir porque alguien diga algo, porque vienen porque están sufriendo espiritualmente. Pero el estado espiritual es preocupante. Por eso el departamento de los nuevos creyentes tiene que dar su vida para salvar a ellos. Hoy la alabanza es para los no creyentes. Voy a dar la vida para evangelizar a ellos. Quiero que mediten los que alabaron al Señor hoy. Nosotros, la iglesia, no podemos dar la respuesta espiritual. Ni siquiera usan la palabra. Esto es la estrategia de Satanás. Jesucristo es espíritu, Dios es espíritu, el espíritu es espíritu. Y el diablo es espíritu, pero no habla lo espiritual, sino habla la ética, buena obra, moral, ayudas, devoción, colaboración.
Esto están haciendo todo otras religiones y otras religiones lo hacen mejor. Pero cristianismo está gritando esto. Ustedes escuchan la palabra del púlpito. ¿Qué diferencia hay? Pero nuestra iglesia tiene que hablar lo espiritual. Tiene que haber distinción de estos. No tenemos que concentrarnos en otras cosas. No hay que seguir al mismo corriente de otras religiones. Esto es como si fuese, como si tomara el agua del mar y van a tener en más conflictos y en más sed. ¿Cuánto más tengo que vivir como buenas personas, haciendo la buena ética, buenas obras? Una vida de religión, aunque haga correctamente, van a tener fracaso. Una vida de religión no pueden vencer el problema espiritual, la religión. El cristianismo no es religión, es la vida. Jesús, vida de Jesús. La religión es, más que nada, la religión es la maldición. La religión es la maldición. Vea en Daegu, hay un templo budismo famoso que se parece al Notheu y yo fui ahí una vez y estaba inmenso el templo budismo. La oreja, la cara y la nuca, todo era expresidente Notheu. Y ellos trajeron las piedras de un lugar especial y lo armaron esa estatua porque cree al budismo. Pero ahora Notheu cree a Jesús. Se sorprendieron. No es solamente esto. Las personas que odian los pueblos de Gwangju y el hijo fue al seminario teológico y fue asistente pastor de la iglesia y cree a Jesús por su hijo, Chonduan. Y yo vi ese noticiero, dije, wow, el amor de Dios es inmenso. Creyó a Jesús y tiene la salvación. Ellos siempre hicieron una vida de religión y tenían fracaso y no se daba nada. Por eso sus hijos evangelizó al Notheu, a Chonduan. Por eso para vivir creyó a Jesús y tuvo la salvación. La religión no tiene la respuesta. Es más, nos trae la maldición. Todo el mundo ahora está lleno de como un pabellón mental. Ustedes tienen que cuidarse a través de droga. Ustedes en noticieros salen. Y cuando uno está manejando, si es un poco raro, está drogado o está emborrachado. Los coreanos que viven en otros países matan con armas. No es problema mental. ¿Cómo pueden levantar armas y pueden matar? Por ser un oriental, le golpean. El enojo que está, la herida que está en sus corazones, se explotó. Por eso usted es importante. Por eso es muy importante ustedes quienes saben el misterio espiritual. Ustedes crean que Cristo que está dentro de ustedes puede salvar a ellos. Ustedes tienen la respuesta, que es solo Cristo, solo reino de Dios, solo lleno del Espíritu Santo. Es esto, es Hechos capítulo 1, 1, 3, 8. Esto es la respuesta. Solamente tenemos que hablar esto. Solamente tenemos que hablar Cristo, reino de Dios y lleno del Espíritu Santo. Con esto tiene que dar la respuesta. Esto le decimos 3 hoy. Delante de ustedes, que es abundante con la unicidad, la fuerza oscuridad que puede arrodillar esta maldición, donde vayan ustedes se va a ir desapareciendo. Todas las cosas que están atadas de la atadura de Satanás se desata a través de Jesucristo.
no podemos hacer libre a otras personas. Espero que ustedes tengan la verdadera paz, el trabajo, la familia, la persona que encuentre a cualquier persona. Yo libre, tú libre, todo libre, que tiene que haber esta disfrutación. Las personas donde vayan ustedes, quien tienen el Evangelio, tienen que levantarse solo la unicidad y recreación. Ustedes, dijo, una fe de grano de mostaza, volviendo de hablar. Si ustedes tienen la fe de como un grano de mostaza, si tiene esto, ustedes pueden salvar el campo. Que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pasate de aquí a allá, y se pasará y nada os será imposible. Amén. No es nada imposible. No pueden calmar a los creyentes. No hay nada imposible. Las personas que creen a Jesús en ese trabajo, si hay una persona, es cuestión de tiempo, se va a evangelizar. Si hay una nuera que cree en Jesús, aunque sea una familia muy conservados, van a creer a Jesucristo con el tiempo. Al principio hay persecución, hay dificultades, pero después van a creer. Si la fe, el poder de Cristo, si es una planta de energía, la fe es como un cable. Si es el poder de Dios, es como una planta de energía, aunque tengamos que tenga un gran... Aunque tenga este crecimiento, pero si su cable es pequeño, no se puede tener. Depende de cómo sea el tamaño de la fe, se cambia y podemos utilizar el poder. Ustedes en su vida, ¿cuánto se levanta la fe? Por eso, este poder de Jesucristo, el problema es nuestra fe. Por eso todos los creyentes de la iglesia León, en cualquier situación, pueden ser líder de cambiador del campo. Vamos a ver, punto 2, es solo oración. Versículo 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió de muchacho, y ese quedó sano desde aquella hora. A la generación incrédula de perversa le dijo que traiga al niño, y reprendió al demonio y echó delante del poder espiritual que tenía Jesús, que tiene Jesús, terminó una sola vez. Yo también eché mucho al demonio, pero no se iba una sola vez, porque por ahí tengo débil espiritual, poder espiritual. A veces un día, una semana, pero Jesús echa demonios en una sola vez. Por eso ustedes no hagan echar una sola vez, sino continuamente tienen que insistir para echar. Por eso después, cuando pasa el tiempo, yo recibo la gracia y crece la espiritualidad nuestra al echar a los demonios. Delante del poder de Dios, sin poder hacer nada, y son echados. Por eso el problema es, ¿tenemos el poder espiritual o no tenemos poder espiritual? En este momento, problemas de esposos, esposas, del trabajo, todos son excusas. Depende si yo tengo poder espiritual o no. Esto define nuestra calidad de vida, y esto es la llave importante. En verdad, los discípulos, la razón que no pudo echar al demonio es no tenía el poder espiritual. Pero este poder espiritual, ¿hacia dónde viene? A través de la oración. Solamente por la oración viene. Por eso las personas que no oran no tienen ninguna fuerza, aunque tengan todos. Pero una abuelita que ora, una persona débil que ora, aunque no parece que no tiene nada, pero esa persona es la que tiene poder. Hay que admirar a esas personas. Pero la persona del mundo lo hace al revés.
La razón que no pudo echar los discípulos al demonio es porque la oración era débil. Después que se sanó a este muchacho, fue a Jesús, le dijo, ¿por qué nosotros no pudimos echar al demonio? Aquí Jesús habló dos cosas. Uno era la razón de que su fe era débil y la otra era la oración. O sea, tenía fe débil y no oró. ¿Por qué no habrá orado? Seguramente oró, porque si es discípulo de Jesús, pero quiere decir que no oró, quiere decir que no oró profundamente, verdaderamente. Y en la palabra de Mateo 17, 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y también en Marcos 9, 29 dice, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Si vemos la respuesta de Jesús, la fe y la oración no están separados, no están independizados. Hay características que tiene la persona que tiene fe, que hace la oración. Nosotros decimos, oremos 24 horas y que oremos 25, que disfrutemos la bendición eterna. Escuchamos muchas veces, escuchamos como una música famosa, como la música, pero no lo hacen. Al orar, cada vez que oramos hacia a nuestro Dios, se coincide en nuestra vida. Al orar, me equivoqué aquí, me equivoqué, tuve el error. Entonces, al orar, Dios nos enseña. Pero, al cambio, si nosotros no oramos, pensamos con nuestro pensamiento, con nuestros criterios y actuamos como mis sentimientos y hablamos como mis sentimientos, con mis sentimientos. Entonces esto al final trae fracaso. Al final la espiritualidad, para cambiar el campo, hay restauración a través de la oración. Al orar sale toda la incredulidad mía y se llena la llenura con las cosas de Dios. Recibimos la bendición del trono del reino de los cielos. Por eso, al decir 237 naciones y 5,000 tribus, sale la palabra amén. Esto es la obra del Espíritu Santo. Más que nada, la oración utiliza el poder del rey y entonces se acompaña el ejército del cielo. Señor Padre, en el nombre de Jesucristo, nos acompañan los ángeles del ejército. ¿Cuál es el trabajo que hacen los ángeles? Es trabajar, hablar con Dios y con nosotros. Los ángeles no pueden decir Padre. Por eso nos envidia a nosotros, al hombre. Por eso nosotros somos un nivel más alto. Entonces nosotros cuando oramos, los ángeles acompañan los ejércitos. Dice, Señor Padre. Sí. Y los ángeles reciben la oración y sube hacia arriba. Sacerdocio como rey. Ustedes son sacerdocio como rey. En Pedro capítulo 2, 9 dice así. Por eso los lugares donde vayan ustedes se quebrantan las fuerzas oscuridades y se van las incredulidades y tienen la restauración de los no creyentes y se levantan y hablan se comunican unas 2 veces con ustedes y tienen la fuerza y tienen ganas de participar en el culto y de alabar y de orar. Tiene este poder. Como esto, al estar armado espiritualmente, al encontrar las personas, salvamos, no lo matamos, lo salvamos. Los médicos tienen que salvar porque son médicos espirituales. Las personas que están perdidos, que el poder es lo primero, la economía es lo primero, en las almas pobres, las almas perdidos, tenemos que salvar a ellos. Tenemos que hacerlos restaurar
su identidad. 그렇게 영적으로 Ocupamos esa 더 misión. 낙석하던 이 베드로 요한 Pedro, quien era muy irregular espiritualmente, Pedro, Juan, ¿cómo pudo levantar al hombre cojo de Hechos capítulo 3:1? Esta persona era durante 40 años estaba sufriendo del cojo. ¿Y cómo pudo levantar? Yo también pude levantar a un cojo, pero él no era nacimiento, cojo de nacimiento, pero al estar endemoniado y recibió la enfermedad de ser cojo. 재래식 화장실 냄새 여기서 납니다. 모욕을 안 해서 머리 안 감아서 아니에요. 그런 냄새하고 다릅니다. 귀신 냄새는 여기서는 El olor del demonio sale en nuestra punta de la cabeza. Y entonces, y al echar al demonio, y fue a casa caminando, ustedes. Pero Pedro era cojo de 40 años. Hechos capítulo 3:1 dice, a la hora novena de la hora de oración. Esto es la respuesta. Esto es la evidencia que Pedro tenía éxito en la oración. Al orar, al tener la restauración del poder espiritual, al ver a este hombre cojo, pudo ver, fundamentar y cuál era la causa. Y a esta persona no necesita otra cosa, sino necesita a Cristo. Y sin dudar le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo que te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Una persona que no tiene poder espiritual no pueden hablar esta palabra. Vean si no se levantan, tendría vergüenza. Tendré miedo de que a ver por ahí si no se levanta. Pero Pedro, sin dudar, sin preocupar, sin dudas, y le declaró esta palabra. La persona que tiene poder espiritual, y le dice esta palabra, y se paró este cojo, y caminó y saltó. Esto es algo increíble. El demonio lo que más que no quiere escuchar es que se levante. Las personas que están endemoniados, los días normales es muy buena persona, pero al decir levántate en el nombre del Señor Jesucristo y quiere pegar porque no quiere escuchar esa palabra Jesucristo. Pero al levantarse dice que ni siquiera caminó, sino saltó. Los pueblos que vieron esto alabó al Señor y muchas personas tuvieron el impacto de que confesó que Dios lo hizo. Y vinieron 3,000 creyentes de Aposento Alto de Marcos. Creyentes, nuestro poder espiritual está solamente de la fe, de mirar solamente a Jesucristo. Créalo. Si vemos en 2 Corintios 4:7, está enfatizando esta verdad, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ese poder está delante de Dios, no está en nosotros, delante de Dios. Martín Luther, haciendo la reforma religión, hizo una alabanza, es el himno 585, mi Señor es castillo fuerte. Esto escribió Martín Luther, pero este himno, están utilizando este himno en nuestro país, los antepasados que sufrieron en la época de colonia de Japón, especialmente el pastor Chugichor y la iglesia de Pyongyang Sanjong, y estaba alabando esta alabanza al bajo poder de Japón. Y si vemos el contenido de este himno, podemos ver por qué solamente tiene que Jesús, solamente tiene que ser fe y solamente tiene que ser la oración. Dice, si uso mi fuerza, vamos a tener derrota.
¿Quién es este guerrero? Este guerrero es nuestro Señor Jesucristo. No hay nada para vencer. Seguramente este guerrero va a ganar. Amén. Todos los creyentes de la iglesia llevó que aferren solamente a Jesucristo y que en cualquier situación a través de la oración de fe y sea una persona que puedan vivir. Conclusión. Una iglesia que está en Estados Unidos, en Washington, Iglesia Nacional de Comunidad, el pastor Mark Bethos está expresando así la imagen de los cristianos. Nosotros, en vez de mirar la cara de Dios, estamos mirando más a Facebook. En vez de ver a la cara de Dios, está mirando su teléfono móvil, computadora. O sea, no es que no lo hacen, sino para comunicar con Dios, lo hacen después de mirar SNS por celular. No es 24 horas hacia Dios, sino estamos haciendo teléfono móvil 24. Al ser así, en esta actualidad, en estas dificultades, los creyentes de la iglesia Yehuan no es que sea teléfono móvil 24, sino que sea 24 de mirar a nuestro Dios. Nuestra vida tiene que ser hacia mirar nuestro Dios 24, no siempre Facebook, YouTube, SNS. Por eso 25 eterno, que tengan una experiencia que tiene poder espiritual y pueda salvar a 237 naciones, a 5,000 tribus y que sean protagonistas. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias a todos los creyentes de la iglesia llevan en su vida del campo, que sea un domingo de tener la restauración del poder espiritual, que puedan dar a todas las personas la respuesta y que puedan dirigir hacia nuestro Señor, que sea una vida de evangelista, que sea una semana experimentar eso. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.